Hoy nos adentramos en el espacio más privado y a menudo más solitario de la vida ejecutiva, la soledad del C-Level. Este capítulo nos lleva detrás de las puertas cerradas, más allá del ruido y del ajetreo de la vida corporativa, hacia la quietud de la soledad. Con invitados que se han atrevido a compartir su experiencia ejecutiva y la soledad que a veces acompaña este rol, desvelamos una cara de la vida del directivo que raramente se muestra. Escucharemos cómo en el silencio del despacho se toman las decisiones que definen a las empresas y cómo en ese mismo silencio se reflexiona sobre el peso de estas decisiones. Hoy hablaremos sin máscara. Compartiremos lo oculto en el corazón que hay en la persona del directivo que sufre. Para ello, estará con nosotros Bernardo Otero, quien compartirá con todos sus experiencias, sus sensaciones, sus emociones en su viaje profesional. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast Resignificando. Estamos hablando sobre los dolores y malestares emocionales del C-Level o del ejecutivo. Y qué duda cabe que la soledad es el dolor más intenso y común en toda la clase ejecutiva. Hoy tenemos con nosotros a Bernardo Otero, compañero y amigo que desde Uruguay compartirá con nosotros sus experiencias. Bienvenido, Bernardo, a esta tu casa. Muchas gracias, José María, y un placer de estar aquí, un honor que me hayas considerado y me hayas invitado a tu espacio, y encantado de poder contar un poco mi historia y mi visión sobre un tema tan importante para los C-Level y para los ejecutivos en general. Gracias, Bernardo. De verdad que agradecemos tu sinceridad. Sé que eres una persona sincero, que ha trascendido, yo creo que mi opinión, has trascendido la situación y creo, bueno, ya lo veremos, ¿no? No vamos a desvelar ahora, pero me hizo gracia y me hizo ilusión invitarte porque pienso que eres una persona que tiene mucho que explicar. Bernardo, cuando nos conocimos vimos que compartíamos una situación de nuestras vidas profesionales que se parecían mucho. Compartes Sí, más de cada uno, pero en esencia iguales. así Te es. propongo que dejemos la tertulia y los aprendizajes sobre el hecho en sí para otro capítulo. Estás invitado siempre que quieras, ya lo sabes, donde hablaremos de Muchas la gracias. carrera profesional, la relación laboral, que quizá le llamemos vas a ser despedido y lo sabes. Lo que no sabes es cuándo. Exacto. Tú sabes que ni es un clickbait, ni es una broma, ni mucho menos una burla. Es la No, no, pura no, no, realidad. absolutamente. Sí, Y sí. lo que ocurre es que no queremos entenderlo así, porque no nos gusta. Y en No. épocas distintas era distinto quizá. Hoy me gustaría dejar el núcleo del tema ahí, en el medio, y hablar y debatir contigo sobre las emociones que se sintieron en esos momentos. Pero para dar contexto, Bernardo, ¿nos explicas un resumen de tu historia, por favor? Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo soy una persona que hoy tengo 61 años y me he desempeñado siempre en la industria farmacéutica, tanto humana como veterinaria, en América Latina. Siempre he trabajado para empresas multinacionales, excepto un corto periodo que trabajé para una empresa regional. Eh, Trabajé para empresas de Alemania, no voy a dar los nombres, trabajé para empresas de Francia y para empresas del Reino Unido. Y siempre en cargos de responsabilidad C-Level. Hasta que en uno de los lunes, como tantos, allí por medio de la pandemia, abrí mi computador y en el computador el subject del email decía reestructura, y inmediatamente me di cuenta que estábamos siendo despedidos
varios colegas. Cuando empecé a leer el correo me di cuenta que era un correo de despedida y de desvinculación, no solamente conmigo, sino con otras personas. No sabía el alcance de esta decisión, pero les cuento que un mes y medio antes la compañía había hecho un workshop en el cual nos había dicho que prácticamente éramos parte de la familia, que nosotros nunca íbamos a ser despedidos, que nos quedáramos tranquilos con que la pandemia iba a pasar y que todos íbamos a volver al cauce normalmente. Por lo tanto, me pareció choqueante la forma, por correo electrónico, después de 12 años de trabajar en un cargo de mucha responsabilidad. Y todas las emociones que te puedas imaginar empezaron a pasar por mi cabeza en ese momento, por mi cabeza y por la cabeza de mi familia, de mi esposa que estaba a unos metros de mí cuando le conté, y todo el cambio de vida que significaba ese correo para nosotros, ¿no? Es decir, es una realidad complicada, pero bueno, eso es un poco, haciendo la larga historia corta, esa es un poco mi historia. Soy un ejecutivo, soy formado con MBA y soy médico veterinario, trabajé siempre en el área de salud animal, como dije, un corto periodo en el área de salud humana también. Tengo un buen nivel educativo para el cargo que desempeñaba. Por lo tanto, empecé a explorar algunas ideas en mi cabeza casi en forma inmediata, ¿no? Pero digo, esa fue mi historia, digamos, que impactó fuertemente en mi vida. Pero, vamos, eso es pillarte mirando a Cáceres, ¿no? Es una frase muy española, pero seguro que Sí, que la la, pillas. la- la entiendo perfectamente. Porque si te dicen, si el feedback es que eres de familia y estás en medio de la pandemia, y además recuerdo que cuando yo estaba en las multinacionales, y una de las normas del management es felicita en público y discute en privado. Por lo que Así entiendo, es. lo tuyo fue un despido así público, ¿no? O sea, Sí, sí, fue un despido público, fue un despido, diría que masivo para el nivel ejecutivo en el que estábamos, y también fue un despido que no iba con los resultados. Mis resultados venían excelentes, venían muy bien, venían muy bien. ujú. Así que no era Senci- un tema de desempeño. sencillamente era una reducción de gastos, era. Exacto. Me explicaba el otro día un amigo que había sido, no vamos a decir nombres de empresas, así nos evitamos, en una empresa holandesa había sido formado y se habían gastado mucho dinero en marketing digital, y de golpe y porrazo, cuando llega, al cabo ni un mes, le dicen que su posición ha sido amortizada. ¿Por qué? Porque alguien en Head Office ha decidido de que ese trabajo se va a hacer desde la central y externamente. Claro, claro, exactamente. No, no, el nivel de inversión que tuvo la empresa en mí, te puedo decir que fue tremendo. De llevarme una semana a Londres a capacitarme eh, en forma muy, muy recurrente, invirtieron muchísimo en mí, muchísimo. Sí, sí, la cosa no va nada contigo. No, no, Solo no, no, no va nada contigo, ¿eh? no va, no va. A veces se usa mucho la frase de just business. Yo Sí, particularmente no me gusta esa frase, ¿no? Pero, no, pero es que te das cuenta que en el fondo no todo lo puedes controlar. Aquello que no. te dijeron, sé bueno, sé profesional, sé no sé qué, sé no sé cuántos y tal que cual, eso no te va a llevar a que estés o no estés. Exacto. La frase que me dijo mi jefe inmediato fue: It is what it is. Es lo que es. El resultado de esta historia no la voy a hacer ahora porque no quiero quitarte tiempo, pero simplemente en forma breve, me devení en un consultor independiente después de eso, superé mi salario corporativo a los 61 años, y muchos de los clientes que la compañía tenía, y no porque yo los haya ido a buscar, se vinieron conmigo. Por lo tanto, si uno analiza con el diario del lunes, como decimos aquí, el resultado de la decisión de este joven ejecutivo, no creo que haya sido la mejor decisión. Pero bueno, son decisiones que se toman en su momento y no soy quien para juzgarla, ¿no? Es aquello de buena suerte, mala suerte, ¿no? Y con el caballo, o sea, Exacto. el tiempo lo dirá. Em, si te parece, Vamos a por las emociones. vamos por las emociones. Como vamos a hablar de emociones, ¿qué te parece si empezamos por dar un poco de entorno al tema? Dale. Bernardo, la soledad
pienso que es el dolor más intenso y más común en la comunidad ejecutiva. ¿Piensas así? Sí, sí, la soledad. En realidad, el C-level tiene una realidad psicológica compleja, ¿no? Es decir, la toma de decisiones estratégicas muy importantes, Ujú, como la que ha tomado, por ejemplo, esta persona cuando decidió recortar la planilla o cuando se toman decisiones que pueden afectar el resultado de la empresa. Hay mucha presión en ese sentido y en mm. ese pequeño ambiente de presión está afectada la salud mental, está afectado el bienestar y es un entorno de mucha soledad, sobre todo la falta de un círculo de confianza que muchas veces los ejecutivos no encuentran. Y también el hecho de que muchas veces depende del cargo ejecutivo y si uno no lo sabe manejar en forma adecuada, uno se aleja un poco de la familia, que es la gran contención que uno tiene. Entonces, ahí hay un doble juego de un entorno de mucha soledad. Sin duda que se da ese fenómeno de la soledad del C-Level. Una pregunta directa. ¿A qué crees que se debe? Bueno, se debe a esa situación de presión constante, crónica. Se debe también a que venimos históricamente de un liderazgo vertical, donde el que toma las decisiones en general las toma solo. Eso creo que está cambiando. Creo que de alguna manera se empieza a generar un pequeño círculo de confianza en el ejecutivo. El Ujú, ejecutivo hoy es más consultor, es más de un liderazgo más abierto, de puertas abiertas. Yo, en mi caso, ejercí un liderazgo de ese tipo, de puertas abiertas. Las personas que reportaban a mí tenían mucha confianza porque yo se las daba, se generaba esa autenticidad y no tomaba decisiones porque yo las decido, sino las tomamos en conjunto para arribar al mejor resultado. Entonces, creo que el estilo de liderazgo es una de las respuestas a tu pregunta. ujú. El liderazgo vertical lleva a una situación de soledad, también como dije, la falta de contención familiar y también la falta de contacto con tus pares, porque en mi ambiente laboral, por lo menos en la industria farmacéutica, los pares, los colegas ejecutivos C-level, eran vistos como una amenaza, una Ah, competencia. Entonces no éramos muy abiertos a elaborar contactos, digamos, de intercambio de experiencias ni ese tipo. Y por último, y lo hablamos un poco antes de esto, creo que a ambos nos ha ocurrido, el C-Level no tiene emociones, no es un ser humano, no es un debe, robot, no no debe debe. tener emociones, no debe mostrar su lado vulnerable. Si no te quita autoridad frente a tus liderados, por lo tanto, tienes que permanecer, como decimos aquí, con cara de póker. Ujú. Entonces, esa falta de libertad en expresar y conectar con nuestras emociones es otra de las razones de esa soledad. Oyéndote y pensando en mis ideas, pienso que también lo que ocurre, y estoy totalmente de acuerdo con ese traje formal, ¿no? El, el ejecutivo no tiene problemas, el ejecutivo los solventa. Exacto. Pienso que ahí también hay estas, el ejecutivo está disociado, no está en contacto con la realidad. Y ahí lo que le pasa es que llega a estar enfadado y molesto consigo mismo. Exacto, Y exacto. ahí voy a empezar a tocar ya sabes cómo soy. Y, 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 y si duele es porque por algo es. Por eso te admiro, por eso te No, admiro. no, pero ya sabes que me gusta darle la vuelta, ¿no? Y darle la. Claro, claro. Porque pienso que el, el C-Level está enfadado consigo mismo. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que eso le ocurre a cualquier persona que no conecta a diario con sus emociones. Ya está. Las personas que no tienen la posibilidad de sonreír, de expresarse, de llorar en soledad, de estar triste, de estar enojado, de tener ira, cuando uno no puede manifestarse, realmente termina afectando varios aspectos de la salud, y lo digo ya como un profesional de la salud, si bien animal, pero digo, el cortisol elevado en forma crónica empieza a afectar
el sistema neuroendocrino, empieza a afectar tu piel, empieza a afectar tu etapa de sueño y de descanso, empieza a afectarte en lo gastrointestinal. Entonces hay un impacto que yo he dado a las empresas, porque me consta que hoy tengo secuelas de eso, a cambio de dinero. He vendido a cambio de dinero muchos que tienen que ver con mi salud, tanto física como mental. Por supuesto que hoy me encuentro, y si te muestro aquí, estoy mirando un bosque porque vivo en una zona muy bonita del Uruguay, y hoy paseo a mis perros y hoy estoy con mis hijos, y eso ha cambiado, y bueno, eso es parte del proceso de aprendizaje que uno logra con los años, ¿no? Esta barba cana o la tuya no se ganan sola, gratis, se No, ganan no, no. con mucho aprendizaje. Hoy, si me dijeras, ¿quieres volver a antes? Por supuesto que no volvería a esa situación jamás. Obviamente hoy soy un freelancer y tengo otros aspectos que también me generan cierto estrés, que es la incertidumbre, pero digo, es otro tipo de estrés y realmente uno revaloriza su vida después de todos estos procesos. Pero realmente el impacto que tiene tanto en el bienestar como en la salud mental y física, el estar en esa situación de ponerse la máscara para salir al escenario, no es bueno, no es bueno sin duda. Y ahora no hablo con Bernardo el Silever, sino con Bernardo el Galeno, ¿no? Y hablabas del cortisol. Una cosa es el estrés de alto impacto, el estrés del momento, podríamos hablar de estrés y distrés. Sí, Pero hay una frase que me encanta, que dice, el cuerpo chilla lo que la boca calla. totalmente, totalmente. Y ahí no hay discusión, No hay discusión, no hay discusión. porque la emoción va a salir. Si no sale en tu ámbito de trabajo, va a salir en tu casa o va a salir en algún lugar o por tu cuerpo. Sí, En tu cuerpo o en adicciones, y en todos adicción. sabemos Sí, adicciones a sexo, adicciones sí, al alcoholismo, a drogas, porque estás vacío, totalmente de acuerdo, porque estás totalmente. vacío. Así Hoy, es, hoy no sabemos el daño que nos está haciendo la pornografía. Mucha exacto, gente que es adicta a la pornografía por el fácil consumo que tiene. Pero claro, es que todo pasa. No hay adicciones, hay adictos. exacto, Hay personas que están vacías, ese dolor que se siente, que necesitamos la endorfina, necesitamos ese placer rápido. Pero tú puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar, que es exacto, distinto. exacto. No, así es, José María. Mira, yo tengo casos de colegas y amigos que entraron en situaciones muy complejas, divorcios, soledad absoluta, alcoholismo, por esta misma causa, ¿no? En la misma razón de estar siempre corriendo detrás del cargo mejor, del mejor puesto, de ganar unos miles de dólares más, para comprar cosas, pero perder de perspectiva el daño que eso estaba haciendo en sus propios cuerpos, ¿no? Es decir, yo era un ejecutivo que realmente ganaba muy bien, Ujú. pero a costa de sentarme en un avión 10 horas para llegar a México, comer mal, comer en hoteles, la soledad, el estado de angustia muchas veces de tener a mi mamá enferma, o de tener a mi hija pequeña recién nacida, etcétera. Digo, todos hacemos muchos sacrificios. No estoy diciendo que no haya que hacer sacrificios para trabajar. Estoy diciendo que el trabajo debiera ser un trabajo donde, además de uno ejercer una función, tener la libertad de comunicar sus emociones, de ser reconocido como vulnerable, de ser un ser humano con sus flaquezas y sus fortalezas, y poderse mostrar tal cual es. Eso creo que de a poco va cambiando en las organizaciones, el respeto al espacio personal, el respeto al fin de semana, el respeto a la hora extra, que muchas veces no, en mi caso no ocurría. Entonces, muy importante también la aparición ahora de los círculos de confianza, de redes profesionales que nos intercambiamos. También el hecho de que aparece el coaching ejecutivo, que bueno, puede dar ayuda también a este tipo de cosas, pero sobre Ujú. todo las organizaciones tomar conciencia de que es muy importante, eh,
dejar esto de la máscara del ejecutivo perfecto y encontrar que hay un ser humano ahí y que eso no tiene que afectar ni su prestigio, ni su eficacia, ni su productividad. Yo recuerdo una, una anécdota con mi esposa. Estuve una semana en Madrid, yo vivo en Barcelona, estuve una semana en Madrid, me fui con coche y mi esposa pues llegó en avión en el aeropuerto de Barajas un viernes por la tarde. Y cuando ella salía del patio, de llegada del avión y tal que cual, allí estábamos mi homónimo de Madrid y yo. Dice, hombre, qué bien. Dice, sí, mira, qué bien. ¿Sabes qué? Que el lunes hay una inspección de los auditores internacionales y que vamos a estar trabajando el fin de semana, o sea, que tal como llegas, cogemos el coche y nos volvemos para Barcelona. O sea, mi, mi esposa salió de Barcelona para hacer un vuelo hasta Madrid y tuvo que volver pues en 6 horas en coche, pues ahí hasta las tantas y tal. Me ha pasado, sí. Pero es que lo asumimos como parte de del que entonces era nuestro job description, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y no es así, no es así, porque decía, No. bueno, es que es lógico que tengamos que sacrificar cosas. No todo vale, Bernardo, no todo No, vale. no todo vale, No todo exactamente. Son vale. aprendizajes que uno va teniendo. A mí me tocó estar 4 semanas en México porque había un problema a resolver allá y mi hija estaba muy pequeña y tuve que dejar a mi esposa 4 semanas, un mes entero solos. Quedaron solas ellas dos porque la compañía había decidido que yo tenía que quedarme a abrir la subsidiaria de México y no me podía volver. Entonces, ¿hasta dónde decimos que no? ¿Hasta dónde decimos que sí? ¿Cuáles son los límites que nosotros mismos nos ponemos? Y eso también no es fácil, uno lo aprende de grande, en mi caso lo he aprendido de grande. Yo decía que sí a todo. Venía un pedido de irme a San Pablo y sí, pero hoy me doy cuenta que esos sí son muy caros, son muy caros. Este, Pero me estás dando una idea muy interesante, porque has dicho hasta dónde es sí y hasta dónde es no. Y eso no es digital, eso es no, no, analógico eso es analógico y es personal, es y es personal. personal. Y es coyuntural, según qué momento sí, según qué momento no. Exacto, Lo que exactamente. pasa que también hay otro problema, Bernardo, que que hay que educar también al jefe. Y que a veces piensas, si yo te digo sí, ¿vas a entender que todas las próximas van a ser que sí? Entonces a veces dices no por si acaso, ¿no? Entonces, aquí es donde se desvirtúa todo el trabajo y creo que todo el mundo ha de ser más honesto, más genuino y hemos de hacer las cosas y ser como somos, ¿no? Exacto. Eh, ya que estamos con las preguntas, y te quisiera hacer una pregunta con insidia, porque es cuantitativa, cualitativa, ¿sabes? Porque dices, esta es cuantitativa. ¿Para ti el ejecutivo nace o se hace? Como Es muy intuye por buena, dónde vas o por dónde es muy vas a buena. ir, ¿qué peso o porcentaje pones en cada lado? En el de nace y en el de se hace. Bueno, es muy interesante la pregunta y realmente es difícil cuantificarlo porque creo que hay varios libros al respecto. Yo creo que se hace porque creo que si tú me pones delante al Bernardo de 29 o de 25, no tiene nada que ver con el Bernardo de 61. Es decir, el Bernardo de 25 ni se le ocurría ser un ejecutivo, no quería serlo en ese momento. Era mal visto un veterinario en ese momento con concepto muy profesional que se convierta en un ejecutivo, hasta era mala palabra. Ujú. Entonces digo, las personas cambian, eh, lo que hace que las personas, no estoy diciendo que no haya en la genética de las personas algún perfil que te haga mejor o peor ejecutivo. Creo que hay mucho de personalidad, seguramente hay personas que nunca van a ser ejecutivos, como también hay personas que jamás van a emprender, porque el Ujú. emprendimiento no tiene por qué ser para todos y ni siquiera es malo o bueno, es de cada uno.
Entonces digo, lo que creo es que ese Bernardo de 20 y pico se fue formando, fue aprendiendo, fue encontrando caminos nuevos, la vida lo llevó por caminos nuevos, que se sintió conforme con ser un ejecutivo, un C-level, y de alguna manera se hizo un C-level, y creo haber sido un buen C-level. Ahora, aquel muchacho yo creo que era un pésimo C-level, entonces creo que uno se hace. Pero como digo, hay una doble faceta que yo diría entre un 70 y un 30, debe haber un 30 de componente de personalidad, de genética, que hace que las personas sean, porque no, una persona que es tímida, no se relaciona bien, no le gusta mandar, no le gusta tomar decisiones, le cuesta tomar decisiones, que está en el encuadre de una personalidad bien tipificada por la psicología, no es ni mejor ni peor persona que yo, pero no creo que haya sido capaz de entrar a estos cargos de responsabilidad o de toma de decisiones. Por eso digo, creo que hay un componente genético y hay un componente de estructura de personalidad. Pero diría que entre un 70% uno puede realmente formarse y hasta para animarse a hablar en público, uno hoy se forma. Entonces, creo que hay mucho para formarse dentro del individuo. El individuo cambia si quiere. Sí. Cambia. Yo recuerdo trabajando para una empresa química importante aquí en España. Estaba trabajando en París y por la noche nos fuimos el director general y yo, no, me sacó a cenar y tal. Y el tío llevaba su management encima y tal, y me dijo, Monsieur Gris, íbamos hablando sobre empresa y sobre cultura de empresa y tal que cual, como que el hombre quería ver cómo iba Head Office, ¿no? Y me dice, ¿qué es un león que imita a un león? Y yo le dije, 25, 26 añitos, ¿no? Digo, pues ¿qué va a ser? ¿Un león? Dice, no, es un mono. Claro. Eso me lo dijo en medio de los Campos Elíseos y un poco más y ya vuelvo solo, ¿sabes? Porque ya me dejó... Toda la vida he estado pensando en eso. Lo mismo que cuando me fui de una gran corporación hospitalaria, el director médico me dijo, señor Gris, ¿usted se va de o se va a? Digo, no, yo me voy a. Dice, así es, todo está bien. Dice, a mí me duele cuando la gente se va de. Exacto. Está buena la Aquellas pregunta. cosas que pasan por la vida y te dejan, ¿eh? Sí, son enseñanzas, claro que sí, totalmente. Y vas entendiendo y vas viendo lo que... Y insisto, porque trato de obtener la ubicación jugando con diversas coordenadas, ¿no? ¿No crees que una parte de la soledad ya va con el cargo? Y ahí te Sí. preguntaría, ¿qué parte va implícita y qué parte se genera a partir de la entropía personal, emocional, del job description, del malentendimiento de todo esto? Y bueno, sí, hay una parte de soledad que va con el cargo, que es esta cuestión de la toma de decisiones muy estratégicas y muy fuertes que implican a otros, sobre todo a mí, que soy una persona latina y que me duelen los dolores de los demás. Las decisiones sobre la vida de los demás era lo que a mí más me ponía en soledad, tomar decisiones que tenían que ver con la vida de otras personas. Y bueno, esta falta de contacto con los colegas, el propio aislamiento que la propia oficina muchas veces tiene como si fuera una fortaleza, ¿no? Es decir, el cargo tiene implícito mucho de soledad, pero también hay un tema personal que cuando uno tiene la condición familiar, tiene su grupo de amigos y en mi caso, por ejemplo, soy muy amiguero, tengo un grupo de amigos muy interesante, entonces, por ejemplo, me pasaba de estar en el cargo de ejecutivo a la mañana y en la noche estar tomando unos vinos con unos amigos del secundario, que nos seguimos reuniendo todas las semanas. Entonces, de alguna manera, compartía, si bien no con datos precisos de la empresa, pero compartía mi realidad. Entonces, va un poco también en la personalidad y en la entropía, como dices tú, de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, hay gente
yo me imagino, yo tengo un amigo que se crió en mi misma cuadra, que es alemán. Él es alemán, sus papás eran alemanes, y él y yo vivimos las emociones de un modo tan diferente que él enterró a sus padres y no derramó una lágrima. Mira lo que te estoy contando, ¿no? Un ejecutivo de a una cuadra y media se crió conmigo jugando a la pelota en la calle, sin embargo, yo lloro en una película. Entonces digo, la diferencia del componente genético y el componente cultural y educativo y formativo y familiar juegan un rol muy importante también. Sin duda, pero yo tengo una teoría que te invitaría a que me acompañaras a ver si llegamos al mismo punto. Tú hiciste un MBA también, ¿no? O sea, Sí, creo sí. que todos lo hemos tenido Sí. que hacer en algún momento, ¿no? Cuando yo hice el MBA, recuerdo que, bueno, pues vamos a hacer marketing, vamos a hacer finanzas a largo, finanzas a corto, vamos a interpretar el balance, vamos a ver recursos humanos, vamos a ver management, vamos a ver tal, y vamos a ver temas de habilidades, cómo hablar en público, cómo hacer una presentación, cómo hacer una entrevista. Pero recuerdo que entre medio me salió un libro que no sé si te salió a ti, porque creo que sale en casi todas partes, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Sí, sí, claro. Tiene que Claro. salir. Dicen Sí, que sí. en West Point es el libro de encima de la mesa, ¿no? O sea, Sí. un libro que tiene 3000 años o tal, y lo lees y es... Es que el marketing, perdón que te interrumpa, Sí, esto es una conversación. es una estrategia que deriva de estrategias de guerra. Total. Sí. Y aquí está el punto. Recuerdo que en el college hacía muchos momentos del paralelismo. De hecho, hay el libro aquel Marketing de Guerra, o sea, hay muchos paralelismos entre el negocio y el arte de la guerra. De hecho, los japoneses, recuerdo que en mi college estaban enamorados de la cultura japonesa y siempre hablaban de que los japoneses establecían los negocios como si fuera una negociación de guerra, ¿no? Pero es que en los ejércitos te hacen trabajar la disciplina, te hacen trabajar el carácter, te hacen trabajar el entender y el ver por dentro cómo eres tú y cómo reaccionas ante los miedos. Sí. Y eso no se hace en un MBA. No, y lo que dices es muy cierto, es muy cierto. Es muy fastidioso lo que estoy diciendo. Ya sabes que yo siempre voy a buscar la llaga, porque Sí, estamos tú no tan... eres gris, ¿eh? No, Tú no no, no, haces honor no, a tu no, no, apellido. no, 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 no. Saludo desde aquí al rector, el rector de la UPC, que en una charla dijo: usted gris, de gris el apellido, ni blanco ni negro. Mira, me encantan los grises, me mosquean mucho los grises políticos para esconderse, y me encantan los grises humanos que se establecen del blanco y el negro para hacer puentes. Y en Sin duda. eso lo tenemos claro. En eso yo pienso que se potencia mucho el ir hacia adelante, el saber técnicas, el saber productividad, sobre todo que seas organizado y tal que cual. Pero y si ese, me voy a pasar, y si esa desorganización es patológica, porque tú tienes una desorganización dentro, porque tienes alguna herida de la infancia o tienes alguna creencia limitativa, y estás intentando organizar lo que es inorganizable. Claro. Sí. Y todo es salvable, o casi todo. Pero Sin duda. tienes que ser consciente de lo que te ocurre. ¿Por qué eres desorganizado? ¿Por qué eres desordenado? Yo he visto gente que ha hecho 5, 6 y 7 GTDs, pero digo, pues es que González, ¿por qué te quejas de González, que es gordo y fuma puros? González es gordo y fuma puros y este tío es desorganizado.
Y no puede trabajar eso, tiene que trabajar primero lo que le está limitando. No puedes enseñar a saltar a alguien que está atado con piedras a los pies. Interesantísimo. Lo que estás diciendo me parece súper, súper valioso. Pero es que, Porque... No, dime, no, no, adelante, adelante, perdón. ya lo decía el filósofo, conócete a ti mismo. O sea, Claro, no lo dice José María Gris. El autoconocimiento es la base. es la base. Y para empezar a gestionar las emociones, yo, si me permites 5 minutos, te voy a dar un poco de mi historia emocional con respecto a este evento laboral, ¿no? El momento de la noticia, el mar de emociones que empezaron a aflorar en mí fueron las descriptivas de un duelo, como si fuera el duelo de la pérdida de un ser querido. Uh-huh. Son 12 años donde uno puso mucha expectativa. Yo esperaba retirarme en ese trabajo, era un muy buen trabajo, pero además me había dado un corte internacional de amigos en todas partes del mundo, etcétera, ¿no? Y entonces el duelo sufrió ese proceso como si fuera la pérdida de un ser querido. Es que lo es. Uno de mis colegas, lamentablemente, se suicidó por este evento. Es decir, tomó la decisión más drástica porque para él el trabajo era su vida. Él sentir que tomaba un avión un lunes era placer. Él sentir que iba a un hotel de 5 estrellas en Caracas era fantástico. Tomarse un avión al interior, dar una plática para él era fantástico. Entonces, todas las emociones descritas en cualquier manual aparecieron en mí, al punto que primero empezó la negación, Uh-huh. tal cual, después empezó la ira, el rencor, el resentimiento hacia la empresa, y todos los calificativos negativos. Y esto fue injusto, ¿por qué a mí? En vez de ¿para qué a mí? Me preguntaba ¿por qué a mí? La pregunta. La tristeza, el duelo de ya no iba a ver más a mis colegas, hasta que después comenzó la aceptación y la adaptación. Y lo más interesante, el regalo más interesante que me dejó este proceso es la oportunidad, de crisis a oportunidad y el aprendizaje. Te puedo decir, y te lo digo con el corazón y con total honestidad, José María, nunca estuve tan feliz como después de ese evento. Creé un espacio de trabajo que me permitió mantener mi ingreso. Trabajando aquí tengo flores y estoy a 5 cuadras de la playa. Llevo a mi hija al colegio, manteniendo mi ingreso. Es decir, ya no tomo los aviones como antes. Estuve en Irlanda hace un mes porque me lo requirió un cliente puntual. Pero si no, no tomo el avión todos los lunes. Entonces hay días que me pasa que mi lunes, que era una angustia, el domingo de noche, era una angustia tremenda. Hoy mi lunes y mis viernes son iguales. No cambian. Y lo que tú estás hablando me parece fundamental, que una de las cosas que empecé a aprender es la gestión de las emociones, que en el MBA no te lo enseñan. No. Y lo primero que tiene la gestión de las emociones es la conexión con uno mismo, es decir, la conciencia emocional, tomar conciencia de tus emociones, de todo esto que te estoy hablando, tomé conciencia después. En el momento yo me peleaba con mi mujer y no sabía por qué me estaba peleando, es decir, estaba de mal humor, es decir, no tomaba conciencia de las emociones. Estaba en mi casa y molestaba en mi casa porque yo pasaba viajando, entonces había un choque familiar ahí, porque ninguno tomaba conciencia de que hoy esto iba a ser así y que hay que empezar a adaptarse a esta situación sin juzgar al otro, sin juzgarnos a nosotros mismos y sin juzgar al otro. Y después, una palabra que tú mencionaste que para mí es clave es el autocontrol. Empezar a tomar control de esas emociones, saber que existen, saber que va a aparecer la ira y hay momentos que te vas a despertar y vas a decir, ya no tengo más este trabajo, ¿qué pasará con mis colegas? Ya no. Y todo ese autocontrol de empezar a reconocer esas emociones. Y después empezar a conectar con ellas y liberarlas. Que hoy
yo si tengo ira, la libero. Es decir, Pues me enfado. me enfado y listo, y estoy enfadado y déjenme porque estoy enfadado. Y eso no lo podía hacer siendo un ejecutivo de C-Level. Entonces, hoy me puedo tomar la libertad de tener barba, que yo no podía usar barba, los británicos no querían que Ah, usáramos barba. británicos. Entonces, hoy puedo usar barba, hoy me puedo dar la libertad de estar con un jogging, corriendo, tomarme un vino cuando quiero, poder quedarme hasta tarde viendo una película. Manejo mis tiempos, la gestión de mis tiempos es mía. No tengo una autoridad a quien hacerle un reporte, salvo mis clientes, pero digo, no tengo esa obligación de tener que ponerme la careta, sonreír y tener que estar siempre de buen humor y como decías tú, ya ir a la oficina llorado. Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir. Es que es la base. Es que es la base. Tú decías, y me has hecho resonar, ¿no? Decías, este amigo que tuvo el problema, decías, cuando cogía el avión era feliz. Cuando cogía el avión se sentía reconocido por los demás. Exacto, exacto. Tenía una necesidad de reconocimiento. Exacto. Y solamente eso lo entiendes cuando lo entiendes. Y dices, ¿y por qué necesito ese reconocimiento? O reconocerme yo a mí mismo. ¿Me quiero o no me quiero? ¿Cuántos C-Levels no se quieren? Sí, y bueno, y está todo este tema, José María, del tema de la marca personal, que es tan debatido, y tan muy manoseado y demás, ¿no? Pero digo, yo me di cuenta que yo tenía siempre la habilidad o la costumbre de poner frente a mi nombre todos mis títulos. Doctor, MBA, todos mis títulos. Y mi nombre quedaba como a un costadito, ¿no? Es decir, lo más importante eran mis títulos. Yo me he dado cuenta, y esto también lo aprendí en alguna mentoría, de que lo más importante es quién soy yo, mi nombre. Mi título es importante, pero a mí no me hace ni más ni menos ser un doctor en veterinaria. Digo, a mí me hace lo mismo ser un doctor en veterinaria, tú eres ingeniero, pero lo más importante es José María Gris. Entonces me he dado cuenta de la importancia que tiene la marca y la persona por detrás de los títulos, y hoy no pongo más mis títulos delante de mi nombre ni junto a mi nombre. Para mí no es importante. Para mí es importante el ser humano que yo soy. Y realmente mis hijas a veces la veo que se estresan porque no tienen un examen bueno. Y yo les digo, lo más importante es que ustedes cuando se paren de un lugar, y lo decía aquí el negro Fontanarrosa del otro lado del río, que era un humorista muy inteligente, si un día lo ven, Fontanarrosa ha escrito muchos libros sobre el humor rioplatense, y él decía, lo que más quiero para mis hijos no es que tengan dinero, ni que cuando se paren en el bar y se vayan, la gente diga, qué buen tipo este. Está claro que la marca, el branding es ese. Está claro. Porque esto no es mi marca. Mi marca es mi estilo de hablar, mi estilo de trabajar, mi estilo de cómo comportarme. Es mi tabla de valores. Exacto. Eso es lo que soy yo. Es que lo que Porque te va a hacer que te recuerden es eso. Cuando yo trabajo con los C-Levels, generalmente empiezo con una pregunta muchas veces, ¿y tú quién eres? No, es que yo te he dicho quién, no qué. Claro, Es que claro. hasta que no mucha gente encuentra que el quién son tus valores. Claro. Y ahí está Bernardo. Si es doctor. Estoy anotando, mira, estoy anotando eso que acabas de decir, porque me parece muy importante. Lo que acabas de decir me parece realmente muy importante y lo estoy anotando. Es que es básico. Y mucha gente Muy no lo bueno. entiende. No lo Es muy entendemos. importante. Y No yo lo más de una entiendo. vez me lo tengo que recordar. A mí, si un día me voy a tomar el avión para ir a Barcelona y darte un abrazo, es Ya por lo sabes, que tú eres como ser humano. está claro. No es porque sos un ingeniero, Ujú. ni mucho menos. Ingeniero hay una lista enorme, pero José María Gris hay uno solo. Está claro. Entonces, eso es muy importante. Bueno,
José María Gris hay dos, porque hay el doctor José María Gris y el doctor, que un día va a venir aquí también, lo digo porque, por la Bueno, anécdota. No es que sea esquizofrénico, da la casualidad que nos conocemos además, es un médico de reproducción asistida y muchas veces hacemos interviews de José María Gris con José María Gris y parece que somos como el alter ego, ¿sabes? Y nos reímos un claro, montón, ¿no? claro, O claro. sea que es así. Bernardo, eh, ¿qué te parece si vamos cerrando y como buen libro, veamos el epílogo, ¿no? Ha quedado bien esto de hacer el epílogo. Si te parece, vamos construyendo el epílogo. Sí, Tengo la hipótesis de que como que la verdadera profesión es aquella que desarrollas al final de tu vida laboral. Y que todo lo otro no ha sido más que un aprendizaje. Y que lo que has aprendido en las multinacionales no es más que el bootcamp y la pista americana. Lo siento, Bernardo, es así. me encanta, es así. Coincido. Visto esto, yo recuerdo que el coach que tenía yo en la compañía inglesa, me pusieron un coach, yo era un executive joven y me pusieron un coach, y él no había querido subir a executive. Yo le dijo, Keith, ¿cómo es que no has querido subir? Me dice, porque me bajaban el sueldo. Ya sabes, aquel humor inglés. Sí, sí, sí. Porque me bajaban el sueldo. Digo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Dice, cuando tú pasas la línea, tienes que tener una disponibilidad más alta de horas. Entonces, si yo dividía lo que me subían de sueldo, lo dividía por el número de horas, me bajaba el sueldo. Jesús. Pero tenía su idea, ¿eh? Tenía su Muy idea. interesante. Tenía su No, idea. no es la primera vez que lo escucho. No es la primera Tenía vez. su idea. Tenía su idea. Sí. Entonces, la gracia es, ¿tienes el sueldo más alto que antes? Lo he multiplicado, pero en forma abismal, José María. José María, mire, ¿Tienes más vida que antes? mucho más, mucho más. Y ahí viene todo un tema filosófico, José María, que es ¿por qué no lo hice antes? Eh, Todo tiene su momento, y Bernardo. todo Todo tiene su tiene... momento. Y te he oído en alguna charla y tú tienes la facultad de ponerme o sea, yo te la devuelvo, pero tú me la haces saltar. Yo tampoco soy muy gris. No, por eso nos entendemos, porque nos tiramos Sí, sí, las de sí. ¡boom! Lo siento. It happens. A mí me lo decían ahí en It happens. Bueno, me decían a veces otra cosa, pero decía It happens. Eh, es que esto es así. Y entonces yo decía, ha pasado ahora porque tenía que pasar. Y yo tuve que empezar a hacer cosas porque fui reactivo. Sí, en mi caso también, en mi caso también. Y que si hubiera sido proactivo, me hubieran ido posiblemente las cosas de otra manera. Porque yo estaba, no porque tenía ventaja, eso es una cosa que tenía no muy clara y he tenido que resignificar, sino porque yo estaba decidiendo, yo estaba llevando el rumbo de mi camión. Claro, claro. No eras víctima de las circunstancias. Lo peor que puedes ser es víctima de las circunstancias. Estás jodido. Claro. Entonces, si para bien o para mal, ya veremos el caballo, ¿no? Pero mira, lo he hecho yo y lo he decidido yo. Y mira, si está roto se paga y se acabó la historia. Y yo creo que es importante, y te cito, no te reto, te cito, para esa sesión de te van a despedir y Sí, tú lo sí, sabes. sí, sí, sí. Es una frase que uso muchísimo yo. Muchísimo. Porque ahí lo que creo que nos toca, yo te digo lo que creo yo, y a ver lo que dices tú, que seguro que me hace, que tenemos el deber para con nosotros mismos y para con los demás de agitar mentes. Exacto, exactamente. Esa es la idea. Esa es mi misión. Tú lo único que no eres es gris, porque eres una persona muy inteligente y todo lo que dices
deja pensando al otro. Y eso es un poco la misión que yo creo tener, no porque yo sea como tú, ni mucho menos, pero digo, sí creo que es mi deber hoy a esa persona de 40 y pico, 50 años que está Ese, sentado ese. y que no sabe ni para qué. En realidad, muchos van porque tienen un buen salario, tienen una buena empresa, la empresa les da reputación, saben que también es un mandato social tener ese trabajo y demás. Hay una serie de preguntas detrás de las bambalinas, pero en realidad, si uno le pregunta realmente cuál es su propósito de vida, seguramente no esté alineado con ese trabajo. Entonces, lo que quiero es despertarlo, me da muchas ganas muchas veces de sacudirlo y decirle, señor, está perdiendo el tiempo. No crea, porque a mí me pasa que hay colegas jóvenes de la industria farmacéutica con los cuales me encuentro a veces en algún asado, y que ellos hablan de la empresa como que son ellos la empresa. Y la empresa, Pues, no, nosotros ahora estamos haciendo una inversión en tanto porque, y yo digo, este muchacho no se da cuenta que para la empresa él es una línea en la planilla de Excel y que realmente él cree que él es la empresa. Entonces digo, no digo que no haya que comprometerse con el trabajo, no, porque a veces se malentiende. Uno no, tiene que ser responsable, uno firmó un contrato, tiene que dar el máximo. Estoy en contra de la renuncia silenciosa. no. Creo que cuando tú nombraste esto de me aumento el sueldo, me hiciste acordar a un gran amigo mío que estaba en una empresa muy pequeña y le pagaban muy mal, y a veces yo pasaba por el hospital donde éramos visitadores médicos, y el tipo estaba con el auto reclinado durmiéndose una siesta y le decía, ¿y qué estás haciendo acá, Daniel? Me decía, me estoy aumentando el sueldo. Es decir, esa es la renuncia silenciosa. Sí. Yo no creo en la renuncia silenciosa, creo que uno tiene que ser responsable, pero no por la empresa, tiene que ser responsable por uno, por Por ser sí mismo, uno mismo, por sí por mismo, tomar la responsabilidad consigo mismo. por ser ético y cumplir con la palabra y hacerse responsable. Pero no está mal, en lugar de sentarse a ver la mejor serie de Netflix cuando uno llega a la casa o al hotel, tomar 1 hora o 2 horas para armarse su plan B que se convierta en su plan A. Tú me enseñaste algo, tú dijiste que en realidad ese es el plan A, y realmente creo que ese es el plan A, definitivamente. Es que no hay plan A y plan B, hay el plan A. El plan A es Exacto, el que te exacto. decía. Y además me has hecho gracia porque yo recuerdo, yo para vidente no sirvo, ¿eh? Porque me recuerdo un día mirando por la ventana de mi despacho y diciendo, joder, qué putada, yo me voy a jubilar en esta empresa. O sea, no Sí, me sí, preguntes el número de la lotería porque seguro que fallamos, ¿no? sí, claro. Yo estaba súper seguro de que yo me jubilaba en esa empresa, lo tenía Así es. clarísimo. Yo creo que no, yo creo que es esa la idea. Tu trabajo es donde vas a trabajar las últimas 10, 15 años de tu vida laboral, y te has estado entrenando y pienso Para que ese trabajo. es muy buena pista americana las multinacionales, Sí, sin duda. porque tienen un management a veces tan especial que aprendes a ponerte la piel dura. Claro. Ah, yo creo que yo al menos no reescribiría mucho de mi vida. Lo que ha pasado, pasado está. Y por algo vino, bienvenidos. Y por algo vino. Aprendemos a resignificar todo. Aprendemos a entender para qué vino. Yo recuerdo cuando yo empezaba en este mundillo del coaching y tal, la diferencia entre el por qué y el para qué. Yo me volvía loco. ¿Y por qué tal? Cuando verdaderamente lo entendí, detrás de un por qué hay excusas y argumentos. Detrás de un para qué hay un aprendizaje. Exacto, exacto, Y no hay más. exacto. Querido Bernardo, tenemos una cita. Tenemos otra Sí, también que vamos a... tenemos muchas, tenemos muchas. Quiero traer un día a Izka, que ella hizo un resign también, a Izka González, Con a mucho nuestra gusto. buena amiga que vive en Sí, Seattle, que es mexicana. Y me sí, sí. gustaría tener esa sesión contigo y con ella, así Con mucho gusto. Tú entre sabes los que tres. dispones de mí más que mi esposa. Bueno, pues, bueno, que no se enfade, que no se enfade.
Apreciado, Bernardo, como siempre, un placer Igual, debatir contigo, un honor para mí, un honor. porque yo creo que no somos dos, aquí somos tres, ¿no? Y tres y cuatro porque vamos creando Sí, y sí, tú pones, yo pongo y no estamos en desacuerdo, sino que construimos sobre lo que dice el otro. exacto. Apreciado, Bernardo, gracias por todo. Sabes dónde está Un tu placer, casa. amigo, y cuídate mucho. A eso vamos. Un abrazo. Abrazo, chao, chao.